Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo encuentro digital desde aquí, desde el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Hoy vamos a dedicar estos minutos de conversación a un tema agradable y que es necesario abordar en estos tiempos, sobre todo en los que tantas y tantas personas están pasando malos momentos desde hace tanto tiempo. Vamos a hablar del colectivo más importante de nuestro país, que no es otro que el de los trabajadores, y que está sufriendo pues muchas cosas, sobre todo en lo más duro de la crisis, y todavía resta, porque no se ha acabado. De ello vamos a hablar con el secretario general provincial de Comisiones Obreras en Albacete, Francisco de la Rosa. Bienvenido, ¿qué tal? Bien hallado, muy bien. Bueno, empezando un año apasionante, ¿no? ¿Apasionante? ¿Por qué? Bueno, apasionante porque, bueno, algunos que llevamos tantos años pasándolo mal, pues queremos pensar que algo está cambiando, ¿no? Que los ciudadanos y los trabajadores han dicho basta ya a las viejas políticas, han dicho basta ya a las imposiciones, y yo creo que han dicho un sí a la propia democracia, ¿no? Estamos de alguna forma refundando una forma de actuar que se ha perdido, ¿no? Estamos empezando a recuperar libertades y creo que este año puede ser crucial. Es apasionante, aunque sea muy preocupante, el arco parlamentario de nuestro país. Es apasionante porque, sin duda, ahora es cuando los políticos tienen que demostrar que están a la altura de las circunstancias y que, desde luego, que van a saber dar una respuesta a los ciudadanos que han depositado su confianza en ellos. Es apasionante porque eso puede conllevar la recuperación de un montón de derechos que han sido robados a la gente, ¿no? Son ese tipo de noticias que no aparecen en los telediarios de gran tirada, ¿no? Esas noticias que nos hablan solo de lo que queremos escuchar y, sin embargo, no se habla de la terrible miseria en la que se han metido millones y millones de españoles. Hablar que en España, que en un país que se supone que es civilizado del siglo XXI, pues haya prácticamente un 40% de los ciudadanos que estén o por debajo o rozando el umbral de la pobreza, pues es como para preocuparse mucho. Por lo tanto, yo quiero pensar que va a haber un cambio radical en la forma de hacer política y además voy a impulsarlo porque desde el sindicato también hacemos política, en el mejor de los sentidos, ¿no? Porque cuando el ciudadano de a pie habla de política o alguien le habla de política, enseguida se tienta la cartera, ¿no? Porque se pone a temblar. Pero yo creo que la política tiene que empezar a ser algo que se interprete como la solución a los problemas de la gente y no como un problema más, como suele ocurrir o como ha estado ocurriendo en los últimos 20 años, ¿no? Francisco, usted que es muy bueno pues analizando y describiendo situaciones y momentos, quiero que me describa cuál ha sido la evolución que han sufrido los trabajadores a lo largo de los últimos años. A todos nos viene a la cabeza cómo hace 3 años aproximadamente, pues raro era el día en el que, no voy a decir una, sino varias concentraciones o manifestaciones no se diseminaban por las ciudades de toda España, protestando por una situación que empezaba a ser preocupante. A día de hoy, ¿qué ha pasado con todo eso? ¿Existen, pero no nos damos cuenta, nos hemos acostumbrado ya quizá a eso demasiado? ¿O es verdad que algo está empezando a cambiar? Bueno, pasa un poco de todo, ¿no? Tenemos que ser optimistas y además hay mucha gente que nos está viendo y que tampoco puede sacar una conclusión necesariamente muy negativa. Yo creo que es verdad que algo ha empezado a cambiar, algo ha empezado a mejorar. Pero también es cierto, desgraciadamente, que alguien se ha dado cuenta de que un apagón informativo a tiempo evita grandes conflictos, ¿no? Hablábamos antes de iniciar esta entrevista de la maravillosa noticia que supone la absolución de los 8 trabajadores que estaban imputados a 8, bueno, sí, había una imputación del Ministerio Fiscal que pedía más de 8 años de cárcel para cada uno de ellos, ¿no? Afortunadamente la sentencia ha sido absolutoria, no podía ser de otra manera, ¿no? Pero yo recordaba, hablando de lo que tú me decías de qué pasa que ya la gente no está en la calle, bueno, pues pasa que, por ejemplo, hace apenas un mes, el 19 de enero, pues había un gran acto de apoyo a esos 8 trabajadores de Airbus, más de 1.500 personas en el recinto Marcelino Camacho de Madrid. Nos juntábamos para apoyar a esos compañeros que estaban a las puertas del inicio de su juicio, ¿no? No vi ni una sola reseña en ningún medio de comunicación de gran tirada. Allí estaban todos presentes, ¿eh? Os puedo asegurar que había una nube de periodistas rodeando a los trabajadores imputados. Sin embargo, no apareció nada de eso.
A veces las cosas ocurren pero nos las ocultan, ¿no? Y eso quizás sea el problema. Yo creo que España no está tan bien cuando hay un 40% de pobreza severa. España no está bien cuando el 97% de los contratos que se hacen son eventuales y cuando además casi el 35% de los contratos eventuales además son a tiempo parcial. España no va bien cuando los trabajadores, pues miles y miles de trabajadores asalariados cobran menos de 9.000 euros al año, es decir, no pueden prácticamente comer. Hay muchas cosas en la calle, pero hay muchas cosas que no aparecen, sencillamente. Y luego hay un factor muy negativo, ¿no? Y es el miedo. La gente tiene mucho miedo. Y cuando la gente coge un puesto de trabajo, está dispuesto a casi cualquier cosa. A mí me llegan todos los días denuncias veladas, ocultadas, calladas, de trabajadores que me dicen: yo tengo una jornada laboral de 10 horas y sin embargo estoy dado de alta durante 3 o 4, dependiendo de los días. Y yo le pregunto si cobra esas horas. Él me dice que a veces en un sobre cobra una parte misérrima de lo que le debería corresponder si trabajara como efectivamente trabaja, no a jornada completa, sino incluso más. Eso pasa demasiado. Entonces, sí, hay cosas que han mejorado, hay más gente trabajando, es verdad, pero estamos repartiendo el trabajo. Hay más gente trabajando, pero quizá para cubrir un puesto de trabajo, pues alguien calculaba que la media son casi de 3 contratos. Hay 3 personas que están ocupando el puesto de trabajo de una persona y hay un montón de horas que no están siendo cotizadas. El fraude sigue siendo, desgraciadamente, una realidad. Y aprovechándose de la miseria de la gente, pues hay empresarios desalmados, siempre los ha habido, pues que nada más lejos de pensar que el futuro de su empresa pasa por otras cosas como el I+D, como la inversión, como abrir nuevos mercados, como qué sé yo, tantas y tantas cosas que se nos pueden ocurrir, pues piensan que una empresa puede salir a flote si la mitad de sus trabajadores tienen la mitad de su jornada sumergida, ¿no? Bueno, es algo terrible, pero lo que sí es verdad es que estamos muy marcados por lo que aparece en la televisión, y a veces la televisión está desgraciadamente dirigida, ¿no? Y dirigida por quien seguramente quiere contarnos una verdad que no es la verdad que se está viviendo todos los días en la calle. Ha mencionado lo interesante del arco parlamentario que las elecciones del 20 de diciembre definieron de alguna manera en nuestro país y que está en proceso de intentar formar o no un gobierno. Mucho de lo que suceda de aquí en adelante o de lo que no suceda depende de lo que salga de estas negociaciones que se están llevando a cabo en estos días, sobre todo en el marco laboral. Y quizás sea uno de los puntos que más encuentros provoque o enfrentamientos entre las distintas formaciones que ahora mismo hay en boga, pues negociando cualquier posible pacto. Desde el punto de vista de Comisiones Obreras, ¿por dónde habrían de ir los tiros? Porque, por ejemplo, hemos escuchado en campaña proponer que hay que derogar la reforma laboral, el caso del PSOE, Izquierda Unida, Podemos. Ciudadanos no comparte esa línea, ellos llevan otro camino en este sentido, proponen otro tipo de iniciativas como esa del contrato único. ¿Cuál puede ser un punto intermedio interesante si es que existe? ¿Y por qué es fundamental derogar esa reforma? Vamos a ver, para mí es tan obvio que me gustaría pensar que todo el mundo piensa igual que yo, ¿no? Que lo ve con la misma claridad que lo veo yo. La política, el noble ejercicio de la política, debe de hacerse con un solo objetivo. O sea, hacer política en este país y en cualquier rincón del mundo debería perseguir el objetivo de hacer la vida mejor a las personas. Eso parece obvio, ¿no? Sin embargo, desgraciadamente, la política va necesariamente siempre condicionada por cuestiones económicas y de intereses de grandes empresas, grandes bancos y grandes multinacionales, grandes eléctricas. Yo seguramente voy a morirme sin entender por qué es más importante que las eléctricas tengan saltos de agua, por qué es más importante que los grandes especuladores de las hortofrutícolas tengan agua y que los ciudadanos de las partes altas de los ríos tengan que pagar el agua para poder beber. Yo voy a morirme seguramente sin que nadie me responda por qué los políticos se empeñan en favorecer a las grandes eléctricas y no en dar de beber a la gente que no tiene otra posibilidad. Yo a lo mejor también voy a terminar muriéndome sin entender por qué cuando se hacen leyes laborales no se hacen pensando en las personas. ¿Por qué se hacen reformas laborales para
recrudecer las formas de vida de la gente? ¿Por qué facilitamos que el gran empresario pueda despedir de manera gratuita? ¿Por qué no garantizamos el bienestar de la gente? No entiendo por qué la Constitución dice que todos tenemos por ley derecho a una vivienda, no la tenemos. Es decir, creo que los que hacen política tienen que hacer política mirando a la gente y a la cara de la gente. Entonces, ni creo que Pedro Sánchez, ni Pablo Iglesias, y creo que tampoco Albert Rivera, pues van a poder mirar a los ojos de la gente si no son capaces de derogar una reforma laboral que se hizo mirando exclusivamente los intereses empresariales, que puede ser legítimo, que yo creo que no hay empresas sin trabajadores ni trabajadores sin empresa, pero que hay que buscar un equilibrio. La Constitución española, que se hizo en 1978, intentó buscar ese equilibrio. Desde el proceso 1001, en el que fueron encarcelados, como sabéis, sindicalistas por defender el derecho a la huelga, hasta el proceso Airbus, se ha experimentado un crecimiento, un parón y una caída brutal. Alguien de repente entendió que este país tenía que evolucionar consiguiendo derechos para la gente, que es para lo que se hace política, y por eso la transición, pues yo creo que es una de las mejores cosas que hemos tenido los ciudadanos de a pie, ¿no? Hemos crecido, no nos hemos hecho ricos, pero sí hemos podido tener derecho a una casa, a una vivienda, a bienestar, a salud, a educación. Eso lo hemos conseguido. Y alguien ahora, para defender los intereses de Bankia o los intereses del BBV o los intereses de Endesa, pues resulta que hace una reforma laboral para que la gente pueda ser despedida de manera gratuita, para que se generalicen los contratos en precario, para que lo que esté más de moda como es ahora sean los contratos a tiempo parcial. Parece que disfrutan nuestros políticos cuando consiguen que más del 60% de los jóvenes no tenga empleo, que tenga que marchar a otros países para poder ganarse la vida. Bueno, yo creo que es una obligación que la reforma laboral sea derogada. Pero no para volver a la situación anterior, porque creo que en política y en la vida nunca uno puede tener la añoranza de lo que pasó ayer. Creo que hay que mirar al futuro. Lo que hay que hacer es un nuevo estatuto de los trabajadores y una reforma laboral que vaya orientada a que las empresas puedan nutrirse de los trabajadores y el reparto de la riqueza, que es un elemento que alguien puede pensar que está caduco y yo creo que no, el reparto de la riqueza sea equilibrado. Es evidente que un empresario monta una empresa para ganar dinero, pero no a costa del trabajador, sino precisamente con el trabajador. Y es que el concepto fundamental de esta reforma laboral del 2012, que inició la reforma laboral del 2010, no se nos olvide, que tampoco piense el Partido Socialista que es ajeno al golpetazo que se le dio a los derechos de los trabajadores. Tanto la reforma de 2010 como la reforma de 2012 lo que venían es a consagrar que los derechos estaban solo en un lado, en el lado empresarial, y lo que hay que buscar es un equilibrio. Por lo tanto, los políticos tienen que conformar ese acuerdo. El Partido Popular eso no lo va a hacer nunca, porque fueron ellos los que hicieron la gran reforma laboral. Por lo tanto, yo lo que confío es que en ningún caso y de ninguna manera el Partido Popular vuelva a gobernar este país hasta tanto no sea capaz de volver a mirar a los ojos de la gente y a decir que su forma de hacer política no va orientada a las grandes multinacionales o a los grandes poderes económicos, sino que va orientadas a las personas. Por lo tanto, creo que es una obligación de todos ellos. Por eso es apasionante, porque creo que los ciudadanos están, por una vez, muy pendientes de lo que hacen sus políticos. No les dejan hacer a su antojo, sino que están diciendo, ojo, porque como deis lugar a que este país pueda ser ingobernable, pues seguramente llegarán unas nuevas elecciones y volveremos a elegir, pero elegiremos a quien realmente diga qué es lo que quiere, que no juegue ambigüedades. Yo creo que ni Pablo Iglesias está siendo claro, ni Albert Rivera tampoco. Sinceramente yo creo que hoy el que más claro está siendo, o a mí me lo parece, y me mojo, como veréis, pues es Pedro Sánchez. Igual luego se equivoca, pero por lo menos él ha dado un paso adelante, cosa que Rajoy no ha hecho. Él quiere conformar un gobierno. Bueno, pues si alguien más quiere conformarlo con él, pues que escriba en un papel con letra clara para que los ciudadanos lo entendamos qué es lo que pretende, qué es lo que quiere, y que no se ande con regate corto, que es lo que creo que se está haciendo en estos momentos. Desde luego, encima de la mesa, contestando a tu pregunta de una manera muy extensa quizá, la reforma laboral tiene que ser derogada para construir una reforma laboral o un nuevo estatuto de los trabajadores que se acomode también a los tiempos actuales. Es verdad que el trabajador del siglo XXI no es igual que el trabajador y los sistemas de producción tampoco son iguales. Pero eso no quiere decir que el trabajador de hace 20 años tuviera el derecho a tener derechos y que el trabajador del siglo XXI tenga que renunciar
a esos derechos para que puedan comer sus hijos, como alguien también se empeña en decirnos. El reparto de los derechos no garantiza el bienestar de todos, sino que lo que hace es generar un mayor desequilibrio y una mayor pobreza para todos nosotros, ¿no? ¿Qué resortes os ha quitado de alguna manera a los sindicatos esa reforma laboral a la hora de poder defender situaciones ilegales o asaltos a la dignidad de los trabajadores que se están pudiendo dar en estos últimos años? Porque ahora la verdad es que todo está muy limitado. Un trabajador como estos que comentabas que se te acercaban y te denunciaban ciertas pues actividades que se vienen dando, tienen más difícil salir de esa dinámica. Evidentemente se dice, y es verdad, que a lo bueno uno se acostumbra pronto. Entonces habría que cambiar mucho la mentalidad de esa parte del empresariado que ha caído en ese juego fácil de hacer ese tipo de cosas, o de decirle a ese empresario que antes pudiese necesitar 3 trabajadores y que ahora solo tiene uno que le hace esa función de 3, o al que le paga mucho menos de lo que establece un convenio que no se somete a cumplir porque dice que no puede. Este tipo de situaciones en las que alegan cualquier razón y se saltan un poco pues lo establecido, ¿qué os está impidiendo a vosotros pues defender de alguna manera los derechos de los trabajadores? ¿Qué os ha quitado? ¿Qué resortes o herramientas os ha quitado la reforma laboral? Bueno, la verdad es que, fíjate, hay una cosa que sí me alegra, y es que creo que hay también un montón de empresarios, desgraciadamente todavía no son mayoría, ¿no?, pero que se están dando cuenta de que la reforma laboral es esencialmente también mala para ellos, porque lo que genera es una competencia desleal brutal, ¿no? Primero, empobrece a la empresa y su capacidad competitiva, porque su competencia va en otros términos, en ser más competitiva a costa de los costes salariales, y por lo tanto en ese tipo de empresas difícilmente caben las grandes inversiones o la I+D, ¿no? Se persiguen unos intereses mucho más cortoplacistas, y en cualquier caso cualquier sector de producción se destruye, se deteriora y se hace mucho menos competitivo cuando la reforma laboral pues es llevado a sus últimos extremos, porque evita, vamos a ver, ¿por qué los alemanes, que tienen un salario mínimo casi 2 veces y media el de España, son competitivos y tienen grandes industrias y venden en todo el mundo? Si tienen más costes laborales, si el determinante para ser competitivo fueran los costes sociales, pues seguramente Alemania estaría equiparada con cualquier país en vías de desarrollo. Y no es cierto, no es verdad. Alemania es el motor de Europa, mal que nos pese a otros que ya nos gustaría serlo. Y lo es porque compiten en otros términos. Eso no quiere decir que sus leyes laborales me gustaran a mí trasladarlas aquí, ¿no? Hay muchos aspectos que también habría que mejorar de la legislación alemana, pero en cualquier caso los empresarios alemanes no compiten a costa del salario de los trabajadores, ni muchísimo menos, compiten de otra forma. Por lo tanto, yo creo que hay muchos empresarios que empiezan a darse cuenta de que para realmente sobrevivir hay que hacer algo más que acogerse a una reforma laboral fácil que les aporta el Partido Popular. ¿Qué ha hecho la reforma laboral para impedir que los sindicatos y los trabajadores se puedan defender? Fracturar los derechos colectivos. La reforma laboral lo que hace es cargarse la negociación colectiva, que es un derecho colectivo. El trabajador no tiene sino que afiliarse y arropar a un sindicato mayoritario, como es el mío, como hay otros, para conseguir que ese sindicato pueda sentarse en una mesa y negociar un convenio colectivo que regula las condiciones de cientos o de miles de trabajadores. Lo que dice la reforma laboral es que por encima de cualquier convenio de sector está el convenio de empresa. Es decir, el empresario puede descolgarse del convenio sectorial y aplicar su propio convenio. Antes, el principio general del derecho del trabajo decía que la condición más beneficiosa siempre era la que se tenía que aplicar, más beneficiosa para el trabajador. Por lo tanto, un empresario no podía firmar un convenio en su empresa si este convenio estaba por debajo de las condiciones que se pactaban en el convenio sectorial. Lo que hace la reforma laboral es invertirlo y decir, no, aquí el que gobierna es el convenio de empresa. Si no lo hubiere, pues entonces se aplicaría el convenio del sector. Por lo tanto, un convenio de empresa puede tener la mitad del salario que se establece en el convenio del sector y eso ser perfectamente legal. Lo que hace es, pues eso, rompernos el espinazo, evitar que los sindicatos y los trabajadores tengan fuerza colectiva
para regular sus derechos. Porque es que en un convenio colectivo no solo se regula el salario, se regulan todos los derechos que tiene un trabajador, su jornada, el acceso a tener ayudas sociales, la posibilidad de poder tener conciliación de su vida laboral y familiar. Es decir, un convenio es una norma, es una ley que regula los derechos de los trabajadores. Nosotros nos pasamos más de la mitad de nuestra vida trabajando. Bueno, pues la mitad de nuestra vida está en manos de nuestro empresario, que es el que va a decidir a su antojo qué es lo que sirve. Y luego, si no fuera bastante con eso, la reforma laboral lo que dice es que, además de que es el empresario el que tiene la capacidad de dirimir en qué ámbito se negocian las condiciones de los trabajadores, en este caso la empresa, además también le dice que es el que tiene la última palabra. Y ya no hay procedimientos intermedios. Si el trabajador no está de acuerdo, lo único que puede hacer es recurrir al juzgado. Ya no le queda otra. Es decir, de manera individual, recurre en un juzgado la vulneración, entre comillas, de sus derechos. ¿Cuántos trabajadores están en disposición, están preparados o no tienen el miedo suficiente como para atreverse a demandar a su empresario porque hay una serie de incumplimientos que se están produciendo? Claro, es como hacerle el harakiri a los trabajadores. Los trabajadores están absolutamente indefensos ante eso. Cuando se negociaba un expediente de regulación de empleo, o bien para despedir, o bien para regular las condiciones de los trabajadores haciendo suspensiones temporales, pues había un procedimiento de mediación donde la autoridad laboral, sin necesidad de recurrir al juzgado, decidía si ese expediente se ajustaba o no a derecho. Eso desaparece con las reformas laborales y ahora pues solamente son los tribunales los que aceptan, porque se entiende como bueno un expediente si el empresario dice que es bueno. Y si el trabajador no está de acuerdo, tiene que recurrir al juzgado. Ya no hay una autoridad laboral que le diga que ese expediente está bien o está mal hecho. En definitiva, se rompe la fuerza o la única fuerza que tienen los trabajadores, que es la colectividad. Individualizan los derechos de los trabajadores y claro, el individuo frente a, David frente a Goliat normalmente pierde, sobre todo si no le das ni piedras ni ondas para poder disparar. Es decir, un David sin onda y sin piedra y sin instrumentos, pues está a merced de un Goliat que sin duda lo machacará y lo machaca. Ha mencionado derogar la reforma laboral, pero no para volver a lo que teníamos antes. Hay que cambiar las cosas, hacer un nuevo estatuto de los trabajadores. ¿Por dónde ha de ir ese nuevo camino que, a su juicio, debe emprenderse en nuestro país en materia laboral? Cuando se hace el estatuto de los trabajadores, lo que se dice de manera clara es que cualquier contrato de trabajo que se realiza se entiende por tiempo indefinido. Por lo tanto, cualquier otra fórmula contractual siempre es temporal y siempre debe obedecer a una causa temporal, o una causa productiva, o una causa de sustitución. Es decir, siempre tiene que objetivarse el motivo por el cual el contrato no es de por sí indefinido. Ese es el principio que tuvo el Estatuto de los Trabajadores. Bueno, perversamente los diferentes partidos y gobiernos que han pasado desde aquel primer estatuto hasta ahora, lo que han hecho es invertir de una manera retorcida ese principio general, hasta el punto de que hemos pasado épocas en las que hemos tenido decenas de tipos y modalidades de contratos, que unos con más y otros con menos justificación, unos atendiendo a situaciones coyunturales del país, otros a situaciones económicas, otro al intento de facilitar las cosas al colectivo de empresarios para que pudieran contratar más. Se han ido amontonando una serie de tipos y formas de contrato que no son contratos indefinidos y que además tienen tratamientos diferentes cuando finaliza su duración. Unos están indemnizados, otros no, otros tienen que justificarse su finalidad. Es decir, multitud de casuísticas. Yo creo que lo que hay que hacer es volver otra vez al origen y a la esencia, pero no volver al primer estatuto que se hizo, ¿no? Pero sí volver al concepto general. Un contrato de trabajo tiene que tener una dimensión indefinida, porque un puesto de trabajo indefinido se tiene que identificar siempre con un trabajo indefinido. Si una empresa de 50 trabajadores o una empresa que desarrolla un trabajo necesita de media 50 trabajadores al año, no tiene ningún sentido que se hagan 300 contratos. Ninguno, no. Otra cosa bien distinta es que diga el empresario, es que hay un trabajador que es indefinido y no me gusta, lo hace mal, es un sinvergüenza, roba, no hace su trabajo, llega tarde. Bien, bueno, hay mecanismos para que ese trabajador pueda ser despedido, también en el Estatuto de los Trabajadores, y que además pueda ser despedido sin ningún tipo de derecho, porque ha incumplido con el contrato
que se suscribió en su día. Pero yo creo que en esa reforma laboral lo primero que tenemos que conseguir es que haya contratación indefinida, en principio como norma general. Y luego marcar como mucho 1 o 2 contratos que pueden obedecer a cuestiones muy puntuales. Por ejemplo, una interinidad. Estoy pensando, por ejemplo, en la conciliación de la vida familiar. Estoy pensando en cómo hombres y mujeres pueden compatibilizar su vida laboral con su vida familiar. Estoy pensando en multitud de parejas que tienen graves dificultades para conciliar su vida porque tienen hijos. Bueno, pues yo pienso que hombres y mujeres pueden tener la posibilidad de poder tener excedencias con reserva de puesto de trabajo para poder conciliar su vida. O que puedan incluso rebajar su jornada laboral. Esas fórmulas contractuales pueden existir porque ese trabajo igual tiene que cubrirse con una persona de manera interina, coyuntural. Pues habrá que crear esos puestos de trabajo para que en situaciones, digo, de ese tipo o similares puedan ser cubiertas. Y luego, pues, algún tipo de contrato que necesariamente tenga que ser eventual por su propia naturaleza, pero no más allá. Es decir, en principio, lo que no tenemos que hacer es que la generalidad sea el contrato eventual y que lo excepcional sea el contrato indefinido. Que cada mes en Albacete se realicen de cada 100 contratos, 3 contratos indefinidos y 97 contratos eventuales. Eso hay que romperlo decidida y definitivamente, porque aunque los empresarios piensen que un trabajador eventual es más sumiso, creo que se equivocan. Un trabajador eventual lo que es un trabajador acojonado, no es un mejor trabajador. Y además podemos preguntarle a cualquier empresario de Albacete, cuando tienen un contrato a un trabajador que les gusta, lo hacen indefinido, porque saben que les va a rendir. Y si algún día no les rinde, insisto, no es una cadena perpetua. Existen mecanismos para que un trabajador pueda trabajar, incluso mecanismos para que el propio trabajador también pueda marcharse si no le gusta cómo le trata su empresario. Pero no tiene por qué ser una condena. Lo que no podemos es normalizar que se despida a un trabajador sin causa y que además eso sea gratis. Porque ese es el gran problema que tienen de entendimiento muchos empresarios en Albacete y en este país. Pensar que debe ser gratuito despedir a un trabajador sin motivo. Hombre, yo entiendo que si un trabajador hay motivo para despedirle, pues hay que despedirle y además no indemnizarle porque ha incumplido con el contrato. Pero si es el empresario el que quiere prescindir del trabajador porque le da la gana y no hay ningún motivo, pues ese, como cualquier otro contrato, tiene que tener una sanción, tiene que tener una indemnización. Porque si no desprotegemos a los trabajadores. Eso es lo que también ha hecho la reforma laboral. La reforma laboral lo que ha hecho es abaratar el despido hasta tal punto que despedir a un trabajador es prácticamente gratis. Entonces, cuando despedir a un trabajador es prácticamente gratis, pues claro, el deporte nacional es despedir a los trabajadores. O por lo menos amenazarles con el despido para que nos echen una horita más o para que sean o estén en disposición de hacer lo que a mí me dé la gana cuando yo quiera. Y eso no puede ser. Hay muchas cuestiones que en estos últimos años se han convertido en rutina. Por ejemplo, la devaluación salarial que tantas veces han venido denunciando, o por ejemplo esa aparición en escena de un nuevo perfil de ciudadanos que son los que conforman el nuevo grupo de los trabajadores pobres. En este sentido, bajo esos criterios, ¿cómo se va a plantear, por ejemplo, Comisiones Obreras en la provincia de Albacete este año 2016 la negociación colectiva que tenga que establecer con la patronal en los diferentes sectores? Bueno, yo tengo que decir una cosa en honor a la verdad y porque además creo que hay que decirlo, ¿no? Yo creo que en estos tiempos difíciles vamos a decirlo, la Confederación de Empresarios en Albacete, FEDA, seguramente ha tenido un mucho mejor comportamiento que otras patronales provinciales. Nosotros hemos sido capaces de tener cerrada en años muy complicados la práctica totalidad de los convenios colectivos que negociamos, que son 18 provinciales de sector. Creo que aquí ha habido complicidad con la patronal y hemos sido capaces de firmarlo. Es verdad que nos han apretado demasiado, también hay que decirlo, ¿no? A veces firmar los convenios ha sido muy difícil y muy doloroso porque nos han forzado a tener congelaciones salariales y a debilitar el poder adquisitivo de los trabajadores de manera importante. Pero aún así, creo que la patronal ha sido consciente de que los convenios eran necesarios para la propia supervivencia de la economía en esta provincia y por lo tanto, en ese sentido creo que hay que decir, yo tengo que decir como secretario de Comisiones Obreras que había un comportamiento leal por parte de la patronal. Pero
creo que hay que empezar a cambiar. Es decir, yo creo que los trabajadores éramos conscientes de que tocaba el sacrificio. Hemos tenido convenios en los que ha habido hasta 3 años de vigencia con subida salarial cero, con una pérdida evidente de poder adquisitivo, porque a veces no solo se produce pérdida de poder adquisitivo cuando a uno no le suben el convenio. O sea, la vida a veces sube mucho más de lo que nos dicen, porque los IPCs no son siempre como a nosotros nos gustaría. El que hace el IPC sabe muy bien lo que hace, ¿no? Y a veces un IPC 0, un IPC 0,2 no quiere decir que precisamente los productos en los que yo tengo que consumir todos los días no sean los que efectivamente suben frente a otros que bajan. Es decir, que la negociación colectiva se ha empobrecido y ha empobrecido las condiciones, y ahora toca, en 2016, recuperar eso. Hay un acuerdo nacional que establece subidas salariales moderadas, pero subidas salariales que están entre el 1 y el 1,5%. Y yo creo que esa es la línea en la que tenemos que avanzar. Y si pudiéramos ser más ambiciosos y recuperar parte de ese poder adquisitivo que se ha perdido en años atrás, seguramente sería una inversión. Yo, por ejemplo, al sector de los comerciantes se lo digo muchas veces. El sector de comercio seguramente sea el más grande en cuanto a número de trabajadores y número de empresas que tenemos en Albacete. Bueno, es más que evidente a lo que nos dedicamos, ¿no? Un poco fenicios. Nos gusta el comercio, ¿no? Bueno, a mí me gusta el comercio y me gustan también mi comercio. Me gustaría que nuestros comerciantes, los de aquí, pues tuvieran todavía mucho más peso, porque eso sería un buen síntoma de recuperación. Pero el comercio es quizá el ejemplo más palmario de la necesidad de recuperación que tenemos, o de retroalimentación de nuestra recuperación. Es decir, es muy difícil que los ciudadanos vayan a los comercios a consumir, a comprar ropa, comida. Bueno, la cantidad de servicios que prestan nuestros comerciantes en Albacete, si sus convenios colectivos están congelados o incluso si su poder adquisitivo está por debajo de cero. Es decir, con salarios de 600 euros, con trabajadores pobres que trabajan y aún así tienen que irse a Cáritas o a Cruz Roja a recoger las bolsas de apoyo y ayuda para que sus hijos puedan comer 2 veces al día, pues así es muy difícil recuperar la economía. Si nuestra economía depende del comercio, pues para que la gente consuma en el comercio, los convenios tienen que tener subidas salariales razonables. Es una forma de alimentar nuestra propia economía. Desgraciadamente, nuestra balanza de pagos con el exterior pues es como es. Nosotros no vivimos ni nos enriquecemos, digo nuestra sociedad, la de aquí, con la exportación. No tenemos una balanza de pagos en ese sentido favorable. Nosotros vivimos, crecemos y vivimos con dignidad gracias a nuestra propia economía, a nuestro propio consumo. Recuperar el consumo solo pasa porque recuperen su capacidad de consumir los ciudadanos. Y los ciudadanos son trabajadores que tienen que tener un convenio digno para que eso pueda ocurrir. Hay que empezar a mover la rueda, que es en definitiva lo que quería decir. A la patronal hay que decirle que hay que empezar a mover la rueda de los convenios colectivos y que hay que empezar a tener subidas salariales razonables. Y luego, pues condiciones laborales óptimas para que también podamos potenciar que la gente pueda vivir, ¿no? Cuando la gente no hace sino salir de casa y meterse en el trabajo y viceversa, pues tampoco tiene la posibilidad ni del ocio ni del consumo, sino que al final tiene una vida gris, apagada, que no le sirve para nada. Entonces creo que tenemos que aspirar legítimamente a hacerle sonreír otra vez a la gente, y eso pasa porque hay alegría en las calles y a todos nos gusta pasear por la calle ancha y ver que la gente sale, se divierte, que las tiendas abren, que los comerciantes no se quejan porque las rebajas han ido bien o porque la temporada no ha ido mal. Bueno, ya si llueve ya esto puede ser la leche. Francisco, ha sido un placer hablar. Podríamos conversar de muchísimos temas porque en verdad todas las cuestiones acaban afectando al colectivo de trabajadores y habría muchos temas interesantes que tratar y que dejo para una, espero, pronta ocasión reciente. No vamos a pasar tanto tiempo hasta que le volvamos a tener por aquí y le pregunto, ¿confía en que, por ejemplo, en 2 meses, si vuelve a venir por aquí, tendremos ya gobierno? Entonces pues, sí sería ilusionante, ¿no? Yo me voy a mojar, yo me comprometo a venir aquí y a traeros unos pasteles si somos capaces de tener un gobierno progresista en los próximos 2 meses. Pues convocado queda y a ver si es verdad, si esto un poco comienza por lo menos a andar. Francisco de la Rosa, un placer y sobre todo pues suerte y fuerza de cara a esa reivindicación siempre necesaria del colectivo de trabajadores en la provincia. Muchas gracias, el placer es mío de estar aquí con vosotros y estaré siempre que me lo pidáis.
Francisco de la Rosa, como saben ustedes sobradísimamente, secretario general provincial de Comisiones Obreras aquí en el territorio albaceteño. Hay muchísimas cuestiones que podríamos haber tratado con él. Hoy hemos dado una pincelada mucho más general sobre lo que han sido estos años complicados para el colectivo de trabajadores en nuestro país, y lo que dice apunta es un año ilusionante para que ojalá todo esto empiece a cambiar y todos comencemos a sonreír nuevamente. Ha sido el encuentro digital del día. No se alejen mucho, que seguimos contándoles cosas. Ya saben que pueden ver la entrevista cuantas veces quieran a través de esta web, www.lacerca.com. Cuídense.